Sí, hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un vídeo. Esta es la única ciudad de España que no tiene que restringir el tráfico, ni mejorar la calidad del aire, ni crear una zona de bajas emisiones, porque ya lo hizo hace 20 años. Es Pontevedra, reconocida en la prensa internacional como la ciudad sin coches. Utopía, paraíso, el reino del peatón, una transformación urbana puntera que ha reducido el número de coches drásticamente. Y los vecinos y comerciantes han pasado de oponerse y de protestar a pedir más peatonalizaciones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Se puede exportar a todas las ciudades? Vamos a verlo. En los años 90, Pontevedra era una ciudad cualquiera, dominada por el coche. Más de 80.000 coches circulaban a diario por el centro de la ciudad. Y no era porque fueran a comprar a sus tiendas o ir al teatro. La atravesaban para ir al otro lado. Era tráfico de circulación. A finales de los 90, el ayuntamiento tomaría una decisión sin precedentes. Sacar la mayoría de los coches de la ciudad, peatonalizar de forma masiva, eliminar el 40% de las plazas de aparcamiento, todo para lograr que solo entrasen los coches que fuesen necesarios. Al principio, las protestas fueron sonoras, pero con el tiempo las ventajas se hicieron evidentes para todos. Y un plan valiente y arriesgado, casi temerario en términos políticos, ha sido recompensado. El mismo alcalde que inició el plan ha sido reelegido varias veces. Y esto no va de la alcaldía de Pontevedra en concreto, va de que, a pesar del miedo que tienen muchos alcaldes y alcaldesas a arriesgar, lo cierto es que la ciudadanía premia la valentía para mejorar la ciudad. Y esto se repite una y otra vez en ciudades de todo el mundo, con gobiernos de diferentes signos. Porque pasar de esto a esto es una mejora. Se vive mejor. Más de 20 años después, la ciudad, convertida en un icono internacional de la movilidad sostenible, de las ciudades de los 15 minutos, con su plan multipremiado, ha logrado que la mayoría de los desplazamientos se hagan a pie o en bici. Un indicativo que me parece alucinante por todo lo que representa en términos de progreso, de seguridad, de conquista de la ciudad, es que 7 de cada 10 niños de primaria van al cole caminando y la mitad de ellos van solos. Eso en sí mismo ya me parece un logro emocionante. La contaminación se ha reducido en un 67%, hasta el punto de que la calidad del aire ya supera con creces las exigencias de la Unión Europea e incluso las de la OMS, que son mucho más exigentes. A la vez, los pequeños comercios funcionan mejor, porque la gente hace vida de proximidad y usa más la calle. Y la ciudad ha atraído a 12.000 habitantes nuevos, interesados en disfrutar de esta calidad de vida. Otro dato, no ha habido ninguna muerte por accidente de tráfico en más de una década. Otro hito fundamental. Las ciudades de los 15 minutos, o las ciudades caminables, habitables, los barrios de toda la vida, o las ciudades compactas, con servicios, con zonas verdes, convirtiendo las calles en espacios públicos para disfrutar de la vida, son un avance indiscutible y urgente que evita que necesitemos usar el coche para todo, reduce emisiones de efecto invernadero y nos mejora la vida, la salud y el ánimo. La tendencia en todo el mundo es imparable. Transporte público, peatonalización, renaturalización de las ciudades, aire limpio, bici, vida de barrio. Es el momento de acelerar y utilizar todo nuestro poder, que es mucho, para convertir el futuro en presente. Es ahora. Esta es la única ciudad de España que no tiene que restringir el tráfico, ni mejorar la calidad del aire, ni crear una zona de bajas emisiones, porque ya lo hizo hace 20 años. Es Sí, hola, ahora. Un vídeo, quien ha hablado es Javier Peñas, un vídeo de Hope,
probablemente muchos de vosotros y vosotras lo conozcáis. Y bueno, nos ha parecido que era una buena idea comenzar el acto con este vídeo. Buenas tardes de nuevo. Para los que no me conozcáis, soy Gumersindo Ruiz, concejal de Más Madrid Villaviciosa. Bienvenidos a este acto. Gracias por acompañarnos, por hacer un hueco, un ratito esta tarde para estar con nosotros. Gracias a las concejalas y concejales del resto de la corporación que nos acompañáis, que veo que sois muchos. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a las personas que van a compartir con nosotros su experiencia y sus propuestas para que desde la administración local, la que siempre debería ser la más próxima a la ciudadanía, podamos contribuir a mitigar las consecuencias de la emergencia climática que nos golpea a diario, afectando nuestra salud y, desde luego, empobreciendo nuestra calidad de vida. Dos cosas solamente del vídeo que acabamos de ver. Recalco. Una transformación urbana puntera. Los vecinos y comerciantes han pasado de oponerse y de protestar a pedir más peatonalizaciones. Y luego, cuando hacía esa comparación de esas dos imágenes, una blanco y negro gris, con el aspecto anterior, con coches, y decía que es pasar del tráfico, coches aparcados en las calles, y la contaminación que provoca la otra imagen en color de calles peatonalizadas, con árboles, con zonas verdes, en cada rincón, concluye, es una mejora, se vive mejor. La mayoría de los desplazamientos por el centro de la ciudad se hacen a pie o en bici. 7 de cada 10 niños de primaria van al cole caminando y la mitad de ellos van solos. Los pequeños comercios funcionan mejor porque la gente hace vida de proximidad y usa más la calle. Me parece, no sé si a vosotros os ha chocado, la primera vez que lo escuché me llamó la atención y me ha seguido llamando la atención cada vez de las posteriores que lo he visto preparando el acto de hoy. Es evidente que Pontevedra no es comparable con Villaviciosa urbanísticamente, casi no tiene nada que ver. Pero sí nos sirve como ejemplo de valentía que se citaba en el vídeo y de ambición en el próximo planeamiento urbano que está pendiente de acometer nuestro municipio. Tenemos en la puerta de casa el parque municipal del curso medio del río Guadarrama. Vivimos a espaldas del más del 60% del término municipal, que es parque regional. Creo que es algo a tener en cuenta, concejal de urbanismo, cuando acometamos el futuro Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, os presento a los ponentes. Fernando Valladares, no estamos sentados, hará un gesto el presentado. Fernando Valladares, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Alodia Pérez, que es diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea y miembro de la Comisión de Medio Ambiente. A mi lado va a estar en algún momento de la tarde María Pastor, que ha convocado a la señora Ayuso a una comisión a última hora y está haciendo su trabajo, y luego tenía una pequeña rueda de prensa y vendrá. Es portavoz de Verde Seco y portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea. Inés Sabanés, exdiputada y ex concejala de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Ernesto Serigós, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, es el que no ha hecho ninguna seña. Y César Hernández, que es ingeniero civil y planificador territorial. Muchas gracias a todos por compartir este ratito con nosotros. Os cuento brevemente cómo va a ser este acto. Primero, Fernando Valladares nos va a hacer una breve presentación y después de que termine, formularé 2 preguntas a la mesa que serán respondidas cada una de ellas en el orden acordado. Ya lo hemos hablado. Y iré dando a cada una de las personas el turno de palabra. Y para terminar, esos serán 2 bloques, aproximadamente 20-25 minutos cada una de las preguntas, y para terminar abriremos un turno de preguntas del público. Hora prevista de terminación, estimamos que será eso de las 9 menos cuarto. Estimada.
Si nos retrasamos un poco más, hasta que o nos quedamos un poco cortos hasta que se acaben las preguntas. Si no, esa será la hora y lo fijamos sencillamente porque los trabajadores del Coliseo pues a las 9 cierran y tienen que recoger, irse a casa. Así que, si os parece, empezamos ya. Fernando, por favor. Tenemos un micrófono para cada 2 personas. Eso es. Eso es. Y el nuestro. Bueno, pues, buenas tardes a todos. No se oye. No, este va a tener que tocar. Este va dando. Hola, todavía no. Mientras tanto voy dando las gracias, que para eso no hace falta mucha publicidad. Sí. Mientras. Bueno, pues lo dicho, gracias por haber sacado un rato en esta tarde de jueves para participar hoy en esto. De lo que se trata no es tanto de lecciones magistrales y de largas peroratas, sino de que pongamos sobre la mesa algunos temas que nos interesan a todos, creo, y que desde luego nos competen a todos. Yo agradezco también los esfuerzos de organizarlo y digamos, la pluralidad de enfoques y de experiencias que nos reúnen hoy aquí. Como científico me parecía interesante que hiciera una brevísima, prometo ser breve, es verdad que da miedo cuando alguien dice voy a ser breve, 2 horas después la gente bostezando. No, la idea es reflexionar sobre el hecho de que estamos en lo que se conoce como la era de las consecuencias. La era de las consecuencias es ni más ni menos el momento actual en el que estamos empezando a vivir lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en 50 años, 60 años aproximadamente. En los años 60, Rachel Carson, por ejemplo, habló de la primavera silenciosa cuando constató que el DDT había acabado con la vida en buena parte de Estados Unidos. Unos años después, otra científica, mientras Rachel Carson era bióloga, la otra científica era física, Donella Meadows, hablaba de los límites al crecimiento económico. Estamos hablando de los años 60. Por supuesto, ambas mujeres fueron perfectamente, digamos, perseguidas y arrinconadas por mujeres y por decir cosas muy incómodas. Cosas incómodas que luego fueron teniendo mucha razón y siendo muy reconocidas. 10 años después, en el año 72, el MIT, el Massachusetts Institute for Technology, una de las instituciones más prestigiosas en tecnología y en ciencia, publicó un informe que se podría haber escrito esta mañana, de la actualidad que tiene, algo escrito hace más de 50 años y que llevaba por título La alteración inadvertida por el ser humano del clima. 20 años después, en el año 92, tuvo lugar la Cumbre del Clima en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra, en realidad, de la que surgió pues, toda una línea de cumbres del clima, de cumbres de biodiversidad, de los grandes tratados que empezaron a salir entonces. Estamos hablando, pues si era el 92, hace más de 40 años. La trayectoria que se establecía sobre bases científicas de algo que preocupaba a la humanidad, que era el estado del planeta. Se llama, o hablamos de la era de las consecuencias porque hemos hecho y hemos no hecho una serie de cosas que ahora se traducen, por ejemplo, en haber experimentado el año más cálido desde que tenemos registro. El año 2023 ha sorprendido a la ciencia. La ciencia se ha quedado corta. ¿Y por qué pensáis que la ciencia se ha quedado corta en materia climática? Se ha quedado corta por una combinación de 3 factores. En primer lugar, porque el clima es algo muy complicado. En segundo lugar, porque la ciencia es muy prudente y le cuesta mucho hacer una afirmación, sobre todo cuando una afirmación o una conclusión tiene derivadas en la economía y en la vida de las personas, como puede ser el clima. Y en tercer lugar, porque el cambio climático no es solo clima. El cambio climático es democracia, es sociología, es economía, es derechos humanos, es sanidad, es legislación. Y todo eso no hay modelo científico que lo pueda incorporar. Y por eso la ciencia se ha quedado corta. Y la ciencia no vio venir un 2022 con 44 grados en San Sebastián, ni vio venir un 2023 que ha batido, como digo, todos los récords climáticos que se podían haber dicho, digamos, o estimado. De hecho, adelantó del orden de 10 años algunos de los escenarios que se consideraban más probables. Estamos empezando a vivir esas consecuencias de haber hecho o no haber hecho determinadas cosas. Ese es el marco, digamos, global. Ese es el marco donde estamos. Claro, Villaviciosa de Odón, como yo vivo en Tres Cantos, como el sitio donde vive uno, el barrio,
representa una coordenada concreta, con un clima, con unas personas, con una economía, con unas limitaciones y posibilidades muy concretas, pero al final no escapa a ese marco global. Del mismo modo que no escapamos a la pandemia, no escapamos a una ola de calor o a una escasez de agua. El 80% del agua que usamos, el 80% es subterráneo. Y lo digo porque no solo en el desierto falta agua. La ciudad de Barcelona está sufriendo la primera y mayúscula emergencia hídrica de su historia. Pero no es una cosa excepcional. En el norte de Andalucía se están bañando con agua mineral desde mayo del año pasado. Y tampoco es excepcional, ¿no? Aquí en Madrid estamos viendo un uso no proporcional a la disponibilidad de un bien tan esencial como es el agua. Todo esto tiene consecuencias. Y una de las maneras de medir las consecuencias que tiene la ciencia es establecer una serie de límites para ver si estamos en la zona de seguridad o si hemos rebasado esos límites. Y se habla de límites planetarios, algo que suena un poco esotérico, que mucha gente dice, ¿cómo límites planetarios? ¿Qué es eso? Suena como a película de ciencia ficción. Bueno, no es tanto. Los límites planetarios en realidad es un concepto bastante intuitivo, porque es una serie de condiciones químicas, físicas y biológicas para que una de las especies más sensibles, más vulnerables, que es la especie humana, pueda estar en ese planeta. Nosotros los humanos necesitamos muchas cosas, muchísimas cosas. Necesitamos una temperatura muy concreta, una gran cantidad de agua, de proteínas. Para tener todo eso medianamente asegurado, no podemos salirnos de unos límites físicos, químicos y biológicos. Cuando lo hacemos, alguien empieza a pagar las consecuencias. Y actualmente hay muchas personas que lo estamos pagando de una manera u otra. El cambio climático es muy difícil de saber a cuántas personas afecta, pero se estima que mata 100 veces más que todos los conflictos bélicos sumados. Nos preocupa lo que está ocurriendo en Palestina, nos sigue preocupando lo que ha ocurrido en Ucrania, porque nuestro cerebro está muy preparado para sufrir y preocuparse de las muertes violentas. Para prevenir las muertes violentas, invertimos aproximadamente el 6% del Producto Interior Bruto del mundo. Pero las muertes violentas son una centésima parte de lo que mata el cambio climático. A lo que dedicamos solo un tercio del presupuesto que dedicamos a defendernos de las muertes violentas. Hay algo que no cuadra. A los científicos nos sorprende y por eso nos tenemos que echar un poco hacia atrás y por eso estoy tan contento de estar aquí, porque rodeado de personas que no son científicas, porque la solución al cambio climático, la solución a un urbanismo más amigable con las personas, la solución a los desafíos en los que estamos no es científica, ni es técnica, ni es económica. Es política, es social, es antropológica, es psicológica, es sociológica. Desde luego, queda muy lejos de mis competencias y tiene que ser la suma de competencias lo que nos permita salir de la atolladera en la que estamos, de esas consecuencias que estamos empezando a sufrir por haber hecho y no haber hecho determinadas cosas. Y un poco para terminar, quería hacer una reflexión, porque me gusta poner piezas de positividad. Es muy fácil en esto poner las tintas en lo mal que está todo, porque es verdad que están las cosas bastante mal, pero no es justo que un jueves por la tarde nos hayamos reunido aquí y solo hablemos de lo mal que está todo. Fijaros, de los 6 actores principales que necesitaríamos para cambiarlo todo, y cuando digo todo, digo cambiar el modelo de civilización, no me refiero a pequeñas cosas. De los 6 actores que necesitamos para cambiarlo todo, 5 están activados. Eso es una buena noticia. ¿Cuáles son esos 5 actores activados? Bueno, el primero, el que represento, el sector académico, la ciencia, tiene los datos, comprende la gravedad de la situación y estamos muy activados. En octubre del año pasado, 11.000 de nosotros firmamos otro nuevo manifiesto en el que avisábamos a la humanidad, avisábamos a los responsables políticos de los riesgos concretos y proponíamos una serie de soluciones. 161 países estaban reflejados en total en ese trabajo colectivo. El primer actor activado. El orden de los actores no altera el producto. Otro actor activado, las Naciones Unidas. Indudablemente las Naciones Unidas beben de la ciencia. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es un brazo, digamos, instrumentado por las Naciones Unidas para reunir la evidencia científica al respecto. Naciones Unidas. ¿Qué dice en su último informe, en septiembre del año pasado? Pues viene a decir básicamente 2 o 3 cosas
muy claras y tan dramáticas como importantes. No estamos preparados para lo que ya está pasando. No hemos invertido suficiente y están pagando las consecuencias los que menos culpa tienen. Propone soluciones financieras radicalmente distintas. No esta limosna, que es la que hemos estado ejerciendo durante 20-30 años, en la que el norte global le da 1 dividido por 30 lo que le ha sacado al sur global. No, esta limosna no sirve. Y aunque la multiplicáramos, aunque le diéramos más limosna al sur global, en general el funcionamiento del planeta no lo mejoraríamos significativamente. Las Naciones Unidas proponen, entre otras cosas, mecanismos radicales de financiación distinta que suponen que aquellos que tienen los beneficios extraordinarios derivados de un sistema con grandes márgenes de mejora sean los que cubran buena parte de los gastos y de los impactos. Y, por ejemplo, las petroleras o sectores, digamos, que tienen una huella ambiental muy importante, podrían reducir sus beneficios y compensar. Un ejemplo, las petroleras, en los últimos 20 años podrían haber pagado ellas solas todos los daños derivados del cambio climático y aún así haber ganado 20 billones de dólares. No está mal, ¿no? Ganar 20 billones de dólares y haberle pagado todos los desaguisados a Pakistán, a Sierra Leona, a Nicaragua, incluso a España. Eso es las Naciones Unidas. Segundo actor, activado. Tercer actor, pues los multimillonarios. Los multimillonarios están siendo cada vez más escasos. Hay cada vez menos. Es una parte sorprendente de la desigualdad. La desigualdad crece porque cada vez hay más pobres y cada vez hay menos ricos. Pero los ricos son mucho más ricos. Por eso Elon Musk se puede permitir estos paseos. Porque cada vez en menos manos hay más dinero. El 0,7% de la humanidad es responsable de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ellos mismos son conscientes de este asunto. Y para mí eso es una buena noticia. El sector de los multimillonarios, ese 0,7% de la humanidad, firmó también una carta dirigida a los jefes de Estado en las que les pedían que les subieran los impuestos. Que ya estaba bien de evadir impuestos. Porque hay dos formas de evadir impuestos. La legal y la ilegal. La legal se basa en una leyenda urbana. Dice así la leyenda urbana: si a los ricos les va bien, nos va bien a todos. Fin de la leyenda urbana. Los ricos dicen: no es así. Dejen de perdonarnos impuestos, súbanoslo. Bien, estimulante. Tercer actor activado. Cuarto actor activado, el sector privado. 131 grandes empresas del mundo firmaron un acuerdo para acelerar la descarbonización. Entre esas empresas estaba Nestlé, estaba Volvo y muchas empresas que conocemos del día a día. Empresas que están sufriendo el cambio climático, empresas que no pueden cubrir ellas solas todas las consecuencias del cambio climático y que entienden, por el bien de sus empresas, pero por el bien de todos, que hay que acelerar la Agenda 2030 y la descarbonización. Cuarto actor activado. Quinto actor activado, la Iglesia Católica. El Papa Francisco, famoso por su Laudatio Si de hace algunos años, en la que las primeras 4 o 5 páginas es un tratado de cambio climático, donde el Papa Francisco desglosa con todo detalle y apoyándose en la ciencia, cómo el ser humano, inadvertidamente, como decía el Massachusetts Institute for Technology hace 50 años, ha ido calentando el clima. Y cómo eso genera unas desigualdades, unas injusticias, un daño que es evitable. Años después, en septiembre del año pasado, el Papa Francisco hace una apostólica en la cual vuelve a reiterar y propone medidas muy drásticas. Estos mismos días el Papa Francisco ha sido famoso porque ha vetado el paso a las empresas, al Vaticano, que tuvieran una huella ambiental importante. Se calcula que en el mundo hay 1.500 millones de católicos. Si aplicamos la proporción que hay en España de que la mitad son practicantes, tendríamos un alto número de personas practicantes que, con que siguieran las recomendaciones de su líder espiritual, tendríamos buena parte del cambio climático resuelta. Quinto actor activado. Podríais preguntarme cuál es el sexto. El que no está activado, pues es el que hoy querríamos activar. Es el sector político. Pero los políticos no son ni malos ni buenos, ni todo lo contrario, son unos de nosotros. Hemos aceptado unas reglas del juego que sencillamente no funcionan para problemas globales y de largo plazo.
Porque los políticos, no solo los de Villaviciosa en su ámbito, sino en general, como hemos aceptado en el norte global, como en general las democracias están funcionando o no funcionando, es con unas reglas muy de corto plazo en las que es prácticamente inviable poner las luces largas y hacer proyectos de humanidad, proyectos de civilización. Pero es ahí donde tenemos que apuntar y es ahí donde podemos encontrar puntos en común en una mesa heterogénea, en una ciudad heterogénea, en un mundo heterogéneo donde viva la diversidad. Y no viva solo la diversidad biológica, sino la diversidad de género, la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Todas las diversidades nos enriquecen y nos ayudan a complementarnos, especialmente en momentos de crisis. Este para mí sería el mensaje más esperanzador que la ciencia podría dar. Y lo dejo simplemente con una reflexión. El 70% de las personas viven o vivimos en ciudades. Y cada vez vamos a vivir más gente en las ciudades. Y el 70, casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan de las ciudades. Y en las ciudades la gente no es ni sana ni feliz. En las ciudades de todo el mundo, incluyendo el norte global, están aumentando a un ritmo nunca visto en las enfermedades mentales. Sobre todo las mentales en el norte global, pero las mentales y las físicas en el sur global. Las ciudades no son humanas, nos enferman y son las primeras en sentir precisamente las consecuencias de lo que hablaba al principio. Ojalá entre todos vayamos a encontrar una forma de ser más sanos y felices, de humanizar las ciudades, de entender que los desafíos y los riesgos de esta era de las consecuencias son en realidad oportunidades para ponerlo todo patas arriba. Gracias. Gracias, Fernando. Las intervenciones que vienen a partir de ahora son de unos 3 minutos, deberían ser de 3 minutos.